Capítulo 3. El hombre de las cetonias, parte 2. Le dije entonces que no tenía dinero y que tendría que ir por la villa al día siguiente, y asentí como si fuera lo más natural del mundo. Emocionadísimo de poseer este nuevo animal, yo quería volver a casa cuanto antes para enseñárselo a todos. Así que me despedí del hombre, le di las gracias y eché a correr camino abajo. Al llegar al punto en que tenía que atajar por los olivares, me detuve a examinar en detalle mi adquisición. Era sin duda la tortuga más preciosa que yo había visto, y en mi opinión, valía por lo menos el doble de lo que me había costado. Acaricié su escamosa cabeza con el dedo y me la instalé con cuidado en un bolsillo. Antes de lanzarme por la pendiente, volví la vista atrás. El hombre de la cetonia seguía en el mismo sitio, pero ahora bailaba una pequeña jota, saltando y contoneándose y gorjeando con su flauta, mientras a sus pies las tortugas deambulaban arriba y abajo, grises y pesadotas. Al recién llegado se le bautizó debidamente con el nombre de Aquiles, y resultó ser una bestecilla de lo más inteligente y simpática, dotada de un peculiar sentido del humor. Al principio la atábamos de una pata en el jardín, pero cuando hubo tomada confianza la dejamos andar suelta. En muy poco tiempo aprendió su nombre y nos bastaba con llamarla 1 o 2 veces y esperar pacientemente un ratito para verla aparecer avanzando de puntillas por los estrechos senderos empedrados, estirando cabeza y cuello ansiosamente. Le encantaba comer de la mano y se despatarraba al sol como un pachá mientras le acercábamos trocitos de lechuga, dientes de león o uvas. Las uvas le gustaban tanto como a Roger y siempre surgía entre ellos gran rivalidad. Parábase Aquiles a mordisquear una uva, con todo el jugo resumándole por la barbilla, y Roger, tendido a poca distancia, le miraba con ojos angustiados goteando saliva por la boca. Roger se llevaba una buena ración de la fruta, pero aún así le debía parecer un despilfarro dar semejante exquisitez a una tortuga. Como yo no le vigilara, acabada la comida se aproximaba Aquiles y le lamía vigorosamente la delantera por llevarse el jugo con que el reptil se había embadurnado. Ofendido ante tales libertades, Aquiles le tiraba un mordisco al hocico y si persistían los enérgicos y húmedos lametones se retiraba a su concha con un bufido de indignación, negándose a salir hasta que nos hubiéramos llevado a Roger. Pero la fruta que más le gustaba a Aquiles eran las fresas. Solo con verlas se ponía auténticamente histérica, bamboleándose de un lado a otro, torciendo la cabeza por ver si se le iba a dar alguna, mirándonos suplicante con sus ojillos de botón. Las chiquitinas, del tamaño de un guisante grueso, se las comía de un bocado, pero si le dábamos una grande, del tamaño de una avellana, se conducía de una manera que no he visto jamás emular a ninguna otra tortuga. Agarraba la fruta y, llevándosela firmemente cogida en la boca, salía trotando a todo gas hasta llegar a un lugar seguro y retirado entre los macizos de flores, y allí la depositaba y se la comía a sus anchas, regresando por otra al terminar. Paralela a su pasión por las fresas, Aquiles desarrolló también una pasión por la compañía del humano. Que alguien saliera al jardín a sentarse y tomar el sol, al leer o por cualquier otro motivo, y al poco oiría un crujido entre las minutizas, y por allí asomaría la cara seria y arrugada de Aquiles. Si uno estaba sentado en una silla, se contentaba con acercarse a los pies lo más posible, sumiéndose allí en un sueño profundo y apacible, con la cabeza fuera de la concha y el pico apoyado en el suelo. En cambio, si uno se tendía en una estera a tomar el sol, Aquiles no vacilaba en interpretarlo como deseo de proporcionarle una distracción. Del sendero venía traqueteando hasta la estera con expresión de extremo gozo. Se detenía pensativa, te pasaba revista de pies a cabeza y elegía una porción de tu anatomía donde practicar el montañismo. Sentir por sorpresa, como una tortuga tenaz te entierra las uñas en un muslo, camino del estómago, no es lo más conducente al relajamiento. Si se le apartaba y se corría a otro lado la estera, el respiro era solo momentáneo. Pues Aquiles recorría torvamente el jardín hasta encontrarlo a uno de nuevo. Esta costumbre suya llegó a ser tan molesta que al cabo de incontables quejas y amenazas familiares, tuve que encerrarla cada vez que alguien se tumbaba en el jardín. Hasta que un día nos dejamos abierta la verja y Aquiles se esfumó.
Inmediatamente organizamos equipos de búsqueda y toda la familia, que hasta entonces había pasado la mayor parte del tiempo profiriendo amenazas para la vida del reptil, se puso a vagar por los olivares gritando: ¡Aquiles! ¡Fresas! ¡Aquiles! ¡Aquiles! ¡Fresas! Por fin dimos con ella. Paseando con su habitual despiste, había caído a un pozo abandonado cuyo brocal se había desmoronado en tiempos remotos y cuya boca yacía casi totalmente cubierta de helechos. Estaba, para nuestra gran consternación, muerta. Ni los intentos de Leslie de hacerle la respiración artificial, ni la sugerencia de Margo de meterle fresas gaznate abajo, para darle, como ya explicó, una razón de vivir, lograron la menor respuesta. Así pues, solemne y llorosamente, enterramos su cadáver en el jardín, bajo una mata de fresas, idea de mamá. Una breve elegía fúnebre, escrita y leída por Larry con voz temblorosa, prestó a la ocasión un aire memorable. Solamente Roger deslució el acto, insistiendo, a pesar de todas mis protestas, en mover el rabo durante toda la ceremonia funeraria. Poco después de sernos arrebatada Aquiles, obtuve otro animalito del hombre de las cetonias. Esta vez fue un palomo. Era todavía muy joven y había que alimentarlo a la fuerza a base de pan con leche y cereal mojado. Era el pájaro de aspecto más repulsivo del mundo, con las plumas pugnando por salirle del rojo pellejo arrugado, mezcladas con el horrible plumón amarillo que recubre a las palomas recién nacidas, que no parece sino que se decoloran el pelo. Debido a esta apariencia repugnante y a su obesidad, Larry propuso llamarlo Quasimodo, y yo, gustándome el nombre sin darme cuenta de sus resonancias, accedí. Mucho tiempo después de comer ya él solo y cuando le habían salido todas las plumas, conservó Quasimodo en la cabeza un moñete de plumón amarillo que le daba el aspecto de un juez algo pomposo, con la peluca chica. Por efecto de su nada ortodoxa crianza y del hecho de no tener padres que le enseñaran las cosas de la vida, Quasimodo estaba convencido de no ser en realidad un ave y se negó a volar. En su lugar iba a todas partes andando. Si le apetecía subirse a una mesa o a una silla, se metía debajo y ladeando la cabeza, arrollaba con su rico timbre de contralto hasta que alguien lo subía. Siempre quería participar en todo lo que hiciéramos y hasta intentaba venirse con nosotros de paseo. Pero esto no se lo podíamos permitir, porque o había que llevarlo sobre un hombro, con el consiguiente peligro de accidentes para la ropa, o dejarlo caminar atrás. Si se lo dejaba caminar, había que ajustar el propio paso al suyo, porque si uno se adelantaba mucho, pronto llegaban a sus oídos los arrullos más frenéticos e implorantes, y al volverse se encontraba Quasimodo, corriendo desesperadamente a la zaga, meneando la cola seductoramente, y con el irisado buche inflamado de indignación ante tamaña crueldad. Empeñóse Quasimodo en dormir en casa. No hubo coacción ni rapapolvo que lograra hacerlo ocupar el palomar que yo le había construido ex profeso. Prefería dormir a los pies de la cama de Margo. Con el tiempo, sin embargo, se le desterró al sofá del cuarto de estar, porque si de noche Margo daba una vuelta, Quasimodo se despertaba, brincaba por la cama y acababa por posársela en la cara, arrullando cariñosa y enérgicamente. Fue Larry quien descubrió que Quasimodo era un palomo musical. No solo le gustaba la música, sino que a todas luces parecía reconocer dos variedades distintas: el vals y la marcha militar. Con música corriente se pegaba lo más posible al gramófono y permanecía allí sentado con los ojos entornados, inflado el buche y ronroneando quedo. Pero si la melodía era un vals, daba vueltas y vueltas alrededor del aparato, inclinándose, retorciéndose, arrollando con voz trémula. Si era una marcha, en cambio, y preferentemente las de Sousa, se erguía a toda su altura, ahuecaba el pecho y marcaba el paso por toda la habitación, con arrullo tan rico y cavernoso que parecía estrangularse de un momento a otro. Jamás intentó esas acciones con ningún otro tipo de música excepto marchas y valses. Pero ocasionalmente, y si hacía tiempo que no oía música, era tal su entusiasmo al escuchar el gramófono que empezaba a escenificar una marcha por un vals o viceversa. Entonces invariablemente se detenía a la mitad y corregía sus pasos.
Un día aciago constatamos, al despertar a Quasimodo, que nos había engañado a todos, porque entre los cojines yacía un reluciente huevo blanco. De aquel trauma no llegó a recuperarse. Se volvió amargado, taciturno, o más bien taciturna. Picaba como una fiera si intentábamos cogerla. Puso después otro huevo y su carácter cambió por completo. Estaba más salvaje cada día y nos trataba como a sus peores enemigos, acercándose de tapadillo a comer a la puerta de la cocina, cual si temiera por su vida. Ni siquiera el gramófono la indujo a entrar de nuevo en casa. La última vez que la vi, estaba sentada en un olivo, arrullando de la manera más coqueta y pretenciosa, mientras un poco más allá en la misma rama, un palomo grande y de aspecto muy masculino se contorsionaba y arrollaba en perfecto éxtasis de admiración. Durante cierto tiempo, el hombre de las cetonias siguió viniendo por la villa con asiduidad para añadir algún habitante a mi zoológico. Una rana quizá, o un gorrión patiquebrado. Una tarde, mamá y yo, en un arranque de sentimentalismo extravagante, le compramos todas sus existencias de cetonias y luego que se hubo marchado, las soltamos por el jardín. Días y días estuvo la villa llena de cetonias que trepaban a las camas, se agazapaban en el cuarto de baño, se estrellaban de noche contra las luces y nos caían en el regazo como esmeraldas. La última vez que vi al hombre de las cetonias fue un atardecer, estando yo sentado en un altillo que dominaba el camino. Venía evidentemente de alguna fiesta y había tragado cantidad de vino, pues hacía heces de lado a lado del camino, tocando con la flauta una tonada melancólica. Grité un saludo y sin volverse me hizo una seña estrafalaria. Al doblar el recodo se siluetó un instante sobre el pálido color lavanda de la tarde. Vi su sombrero andrajoso con las plumas al viento, los abultados bolsillos de su abrigo, las jaulas de mimbre llenas de soñolientas palomas a su espalda, y sobre la cabeza, dando vueltas y más vueltas a lo tonto, los puntitos minúsculas de las cetonias. Torció entonces la esquina, y no quedó sino el cielo pálido con una luna nueva suspendida como una pluma de plata, y el blando gorjeo de su flauta perdiéndose en el crepúsculo lejano.